Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque nos permites en esta tarde poder estudiar tu palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento para que podamos interpretar correctamente tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la honra y la gloria sea para nuestro Dios porque nos permite en esta tarde poder estudiar su palabra. Así que vamos a estudiar algo nuevo, vamos a estudiar material fresco que tiene que ver con los acontecimientos finales y cómo Satanás trata de engañar al pueblo de Dios. En este estudio queremos hablar netamente de la orden de los jesuitas y su plan maestro para tratar de gobernar al mundo. Vamos a poner la plataforma antes de hablar de esta orden satánica del Vaticano, como son los jesuitas o como se les conoce la Compañía de Jesús. Vamos a ver, hermanos, algunos puntos que enseña la Biblia sobre cómo Satanás opera en este mundo a través de sistemas. Y quiero decirles, hermanos, que este ha sido un modus operandus de Satanás siempre, que él usa a sistemas para tratar de alcanzar sus objetivos. Siempre ha sido así. Por ejemplo, en los tiempos cuando nació Jesús, el diablo usó a Herodes para tratar de matar a Jesús. Noten que detrás de un poder político o religioso se oculta Satanás. En los tiempos de Israel, quien tenía cautivo a los israelitas era Faraón, pero detrás de Faraón estaba Satanás teniendo cautivo al pueblo de Israel en Egipto. Siempre ha sido así, que Satanás usa a sistemas políticos y religiosos para cumplir sus propósitos. Él se oculta detrás de los sistemas. Vamos a ver algo muy interesante antes de hablar de los jesuitas. ¿Quiénes son y cuál es su plan maestro? ¿Y qué es lo que se proponen en forma oculta para tratar de gobernar el mundo? Muchos adventistas desconocen este estudio que vamos a tener en esta tarde, pero es importante hablar de este tema. Estos temas son importantes que la iglesia lo sepa. Conoce a tu enemigo, cómo trabaja. Esta es una táctica muy importante a la hora de batallar con el enemigo. Sabemos de que nuestro enemigo es Satanás, pero Satanás usa a sistemas políticos y religiosos, como dijimos, para tratar de gobernar al mundo. En Daniel 7:25 encontramos una profecía de cómo Satanás usaría a este sistema llamado el cuerno pequeño. Daniel 7:25. Noten cómo dice el profeta Daniel hablando de este sistema, que aquí se le llama el cuerno pequeño. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y mitad de un tiempo. Noten cuáles son las acciones de este cuernito. Dice que habla palabras contra el Altísimo. Esto significa que son blasfemias. Y a los santos del Altísimo quebrantará, una referencia a la persecución papal de la Edad Media. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y mitad de un tiempo. En nuestro estudio, antes de hablar de los jesuitas y cuál es su plan maestro, queremos espaciarnos en la frase tiempos, porque dice que el cuerno pequeño trata de cambiar los tiempos y la ley. Lo vamos a espaciar en esa frase, cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué significa cambiar los tiempos? Porque vamos a ver más adelante que esta es una acción que la desempeñan los jesuitas
es importante que entendamos lo siguiente que viene. Como todos sabemos, hermanos, la palabra cambiar o tratar de cambiar la ley es una referencia a cómo el papado atacó la ley de Dios cambiando la solemnidad del sábado al domingo. Esto se hizo en el concilio de la Odisea en el año 336 después de Cristo. En eso estamos claros la mayoría de adventistas que conocen esta clase de temas proféticos. Las acciones del cuerno pequeño, que es el papado, símbolo del papado, una de ellas es que se inmiscuye con la ley de Dios, y eso lo hace atacando el cuarto mandamiento. En lugar del sábado, el catecismo dice santificar las fiestas. Eso ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, cómo el sistema católico o el papado se inmiscuyó con la ley de Dios y trató de cambiar la ley. Iba a tratar, no lo hizo, porque eso fue en el catecismo que lo hizo, no en la Biblia. En la Biblia los mandamientos de Dios están intactos. Pueden leer Éxodo 20. La alteración fue en el catecismo, y a través de ese sistema Satanás engaña al mundo entero enseñándoles mandamientos y doctrinas de hombre, claramente. Pero en el estudio que vamos a tener, un estudio serio en esta tarde, es qué significa que el cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos. Ya vimos que la ley le iba a tratar de cambiar con el cambio del sábado al domingo. Pero ¿qué hay de los tiempos? Porque este cuerno pequeño o este sistema se inmiscuye también con los tiempos de Dios. Así como ataca la ley de Dios, este sistema ataca los tiempos de Dios. ¿Qué son los tiempos? Algunos expositores o predicadores y teólogos han tratado de enseñar que aquí se refiere a la misma ley. Ellos dicen que se refiere a tiempos en la ley, porque dicen ellos que en la ley el único mandamiento que tiene que ver con tiempo es el sábado, que es el cuarto mandamiento. Pero aunque la interpretación no la descartamos, pero la interpretación original del texto no es esa, porque claramente el profeta dice que este sistema trataría o pensaría de cambiar los tiempos y la ley. No dice los tiempos y la ley, dice tiempos y la ley. O sea, son dos cosas diferentes. Así como este sistema ataca la ley, también ataca los tiempos de Dios. Son dos cosas, tiempos y ley. De lo contrario, el profeta hubiese dicho los tiempos en la ley, pero dice los tiempos y la ley. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Son dos cosas diferentes. Por eso es que necesitamos profundizar más y ver de qué manera el cuerno pequeño o el papado trató de cambiar los tiempos de Dios o pensaría en cambiar los tiempos. Ahora, para eso vamos a hacer vamos a usar un método para poder descubrir de qué manera este sistema atacó los tiempos de Dios. Y el método que vamos a usar es que la misma Biblia nos va a explicar qué significa el término tiempos en profecía apocalíptica. Inclusive vamos a dejar que el mismo libro de Daniel nos explique qué significa el término tiempos. Ahora, es interesante, hermanos, que en Daniel 7:25 se usa tanto el plural como el singular. Por ejemplo, dice tiempos, pensaría en cambiar los tiempos. Esa palabra tiempo es el plural simín en arameo. Y el singular tiempo
es semán, el plural es simín y el singular es semán. En profecía, este término se aplica al calendario profético de Dios, o sea, Dios tiene un calendario profético que camina en toda la línea de la historia profética. Este calendario significa que Dios tiene un esquema profético de cómo los eventos proféticos se van a cumplir, dónde y con quiénes y de qué manera se harán. O sea que el papado trataría de cambiar este calendario profético de Dios, ya que los tiempos en las profecías se refiere a cómo Dios tiene estipulado en la línea de la profecía y en los eventos proféticos, dónde y con quiénes y de qué manera los eventos proféticos se cumplirán. A modo que este sistema, el cuerno pequeño, que es lo mismo que el papado, se inmiscuye con los tiempos de Dios. Eso significa que este sistema trataría de alterar o cambiar los eventos proféticos que Dios ha estipulado en su calendario en la línea de la profecía. Y vamos a demostrarlo que el término tiempo, semín en plural y semán en singular, que son tiempo y tiempos, en las profecías, especialmente de Daniel, se refieren a tiempos proféticos, o sea, el calendario profético de Dios. Dios controla los eventos proféticos y Dios ha estipulado en su palabra dónde, con quiénes y dónde y de qué manera se van a cumplir los eventos proféticos estipulados en su calendario profético. Y nadie puede alterar eso, porque Dios así lo ha estipulado en su palabra. Por lo tanto, vamos a ver de que este sistema, el cuerno pequeño, trataría de cambiar los tiempos de Dios, dándoles una interpretación incorrecta, apuntando donde no se cumplirán y con personas que no tienen nada que ver con la arena profética. Vamos a ver la primera cita, Daniel 2:21, y vamos a ver en qué sentido se usa ahí el término tiempos. Daniel 2:21 dice: Él muda los tiempos y las edades. ¿Qué significa la palabra tiempos? Significa que Él tiene el control ¿de qué? De los tiempos proféticos, de todo lo que acontece en todo el universo, en las edades, en la tierra y en toda la historia. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Eso significa que Dios es soberano, muda los tiempos y las edades. A Dios nadie le dice ¿por qué hiciste esto? Dios muda los tiempos, Dios tiene el control de la historia, Dios ha dicho que así se van a cumplir y nadie lo detiene, porque la profecía se cumplirá al pie de la letra. Aquí dice que Dios quita reyes y pone reyes y da sabiduría a los entendidos y ciencia a los entendidos. Vamos a ver de que la palabra tiempo tiene que interpretarse en las profecías como tiempos proféticos, o sea, el calendario profético de Dios, cómo se van a cumplir las profecías y los eventos proféticos, en qué lugar, dónde, con quiénes y de qué manera. Y vamos a ver de que este sistema se inmiscuye con los tiempos de Dios, alterándolos y darles otra perspectiva que no es la que Dios ha estipulado en su calendario profético, que son los tiempos de Dios. Vamos a ver un ejemplo de cómo Satanás quiere boicotear los tiempos de Dios. Vamos a ver algo muy interesante. Dios le presenta, vamos a ver un ejemplo de cómo Satanás se inmiscuye con los tiempos de Dios. Dios le presentó al rey Nabucodonosor un sueño, y en este sueño la Biblia dice que era una estatua de diferentes metales, hecha de diferentes metales. Y vamos a ver de que Dios tenía un propósito con presentarle este sueño al rey Nabucodonosor.
Primero se lo da en sueño y después hace que no lo recuerde. Vamos a ver cuál es el propósito. Vimos de que Dios tiene potestad sobre los tiempos y las edades. Y Dios da sabiduría y ciencia a los entendidos. Vamos a ver qué es lo que se propone Dios o cuál es el objetivo de darle este sueño al rey Nabucodonosor y después hacer que se le olvide. Y vamos a ver de cómo este rey, usado por Satanás, quiere boicotear los tiempos de Dios, dándoles una aplicación diferente y un significado diferente. Vamos a ver Daniel capítulo 2, versículo 1 al 3. Daniel capítulo 2, versículo 1 al 4 vamos a leer. Noten cómo dice. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. E hizo llamar a los reyes magos y astrólogos, noten a quienes, a los brujos, y encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado para saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. O sea que estos eran ¿qué? Unos charlatanes, eran mentirosos. Porque si en verdad tenían sabiduría, como ellos suponían, no le hubiesen dicho al rey: muéstranos el sueño. Ellos hubieran adivinado. Pero vemos de que el poder del diablo es limitado. Aquí podemos ver claramente que el diablo no puede leer los pensamientos. De lo contrario, el diablo les hubiera proporcionado esta clase de información a estos brujos y encantadores de Babilonia. Pero vemos de que ellos le están diciendo: rey vive, oh rey, señor rey vive, muéstranos el sueño para que te demos la interpretación. Eran unos charlatanes. Pero notemos algo muy interesante. Daniel era el único que podía revelarle el sueño, porque Daniel tenía sabiduría de Dios. Acordémonos que Dios dijo en Daniel 2:21: Dios le da sabiduría y ciencia a los entendidos. Aquí el entendido era Daniel, no los brujos. Y vamos a ver de que Daniel, el profeta de Dios que estaba en Babilonia, que tenía sabiduría de Dios, este siervo de Dios, Daniel, le pudo describir y revelar el sueño que había soñado este rey y cuál era su significado. Noten lo que dice Daniel capítulo 2, versículos 29 al 35, dice: estando tú, oh rey, ahora después de que el rey manda a llamar a Daniel para que Daniel le pueda explicar el sueño, ya Daniel, cuando está enfrente del rey, le dice, pero el contexto nos dice que Daniel ya había ido a orarle a Dios, a pedirle sabiduría a Dios para que le pudiese interpretar y dar sabiduría para poder interpretar el sueño. Ahora Daniel está frente al rey y ahora Daniel le explica al rey lo siguiente: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos para saber lo que había de ser del porvenir. El que revela los misterios te mostró lo que ha de ser, y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande, cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y su brazo de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro.
fueron como tamo en las eras del verano, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El rey se quedó espantado al ver la explicación del sueño, la revelación del sueño. Se quedó tan espantado porque, según la Biblia, más adelante, Daniel le dijo al rey: esa cabeza de oro eres tú, oh rey. El rey Nabucodonosor entendió claramente el significado de la visión o del sueño, porque Dios se lo reveló a Daniel. Dios, a través de esta imagen, quería enseñarle al rey y a todas las generaciones existentes en este mundo que Dios tiene el control de la historia y que este mundo iba a ir de mal en peor. Así como los metales iban degradándose en valor, esta tierra iba a ir devolucionando, no como dice la ciencia actualmente, que vamos evolucionando. En esta visión profética o en este sueño profético nos presenta a Dios en todo su esplendor, que Dios está en el control de la historia y que este mundo iba a ir de mal en peor hasta que Dios establezca su reino eterno, que está representado por la roca o la piedra que golpea a la imagen y desmenuza todos los metales. El rey se quedó impactado, pero no le gustó la interpretación, porque vamos a ver de que este rey quería inmiscuirse con el calendario profético de Dios, haciendo una imagen contraria a como Dios se la había revelado en el sueño. Noten qué interesante. En el sueño la imagen tenía diferentes metales: oro, plata, bronce, hierro y barro. Pero ahora vamos a ver de que el rey manda hacer esta imagen no con los metales que Dios le había revelado en el sueño, sino que ahora esta imagen la manda hacer completamente de oro, dando a entender de que Él tiene el control del mundo, no Dios. O sea, en otras palabras, el rey estaba diciendo: yo tengo el control, mi reino permanecerá para siempre, porque voy a mandar a hacer una imagen toda de oro, porque yo quiero ser toda la imagen, no solamente la cabeza. No quiero solamente que sea mi reino la cabeza de oro, sino quiero gobernar yo para siempre. Yo quiero tener el control del mundo. Noten que aquí el rey, o sea, Satanás usando al rey Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor se está inmiscuyendo en el calendario profético de Dios y dándole una aplicación diferente a las profecías, como queriendo decir: yo tengo el control, voy a boicotear los planes de Dios, voy a boicotear el calendario profético de Dios, porque yo quiero ser todo el reino de oro, desde la cabeza hasta los pies. Y noten cómo dice Daniel capítulo 3, versículo 1 al 2. Daniel capítulo 3, versículo 1 al 2 dice: el rey Nabucodonosor, noten que aquí el rey Nabucodonosor, la imagen la hizo contrario a como Dios se la había presentado en el sueño. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, noten que era toda de oro, cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. Noten que aquí está el múltiplo de 6, porque para los babilonios el 6 era un número místico, más que todo era el número que identificaba al dios Marduk en Babilonia. Y no es extraño que el 6 es el número de la bestia en Apocalipsis 13 y 18. Aquí el rey está diciendo: no es Dios quien tiene el control, yo como hombre tengo el control, porque el 6 es número de hombre. Y aquí vemos explícito el 6. Dice que era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Noten que está implícito el 6. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado.
pero en realidad lo que quería es de que todo el mundo la adorase. O sea, el rey estaba diciendo, no es Dios quien tiene el control, yo tengo el control. Un hombre usado por Satanás inmiscuyéndose en los tiempos proféticos de Dios, como queriendo decir, yo voy a alterar el calendario profético de Dios. Las profecías no se van a cumplir como Dios me las ha revelado. Las profecías se van a cumplir como yo he dicho. Esto mismo hace el cuerno pequeño. Se inmiscuye en el calendario profético de Dios y trata de cambiarlos, alterando el curso de la historia, haciendo una aplicación errónea de las profecías, boicoteando el plan de Dios, aplicando un calendario profético erróneo que no es el de Dios, para así esquivar o desviar el significado de las profecías, y así que la gente en el mundo no se prepare. O sea que Satanás lo que busca es de esta manera engañar al mundo entero, para que la gente, en lugar de ver los eventos proféticos como Dios los ha estipulado en su calendario profético, el diablo a través de estos sistemas quiere boicotear el calendario profético de Dios y hacer una aplicación errónea, con una perspectiva errónea, donde Dios no ha dicho que se cumplirán. Así como el diablo está abusando al rey Nabucodonosor. No es Dios quien reina, no es Dios quien dirige el curso de la historia, soy yo. Eso estaba diciendo el rey Nabucodonosor al mandar a hacer una imagen completa de oro, como queriendo decir, yo tengo el control de la historia, no es Dios. El rey cambia o trata de cambiar los tiempos de Dios aquí. Ahora, ¿en qué sentido el cuerno pequeño se inmiscuye con los tiempos de Dios? Porque ya vimos de que el cuerno pequeño en Daniel 7:25 dice que iba a tratar de cambiar o pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿En qué manera el papado pensaría en cambiar el calendario profético de Dios? Vamos a ver un poco de historia. Vamos a ver algo muy interesante, hermanos, y esto les va a ayudar. Ahora vamos a adentrar en materia. ¿Quiénes son los jesuitas? Vamos a introducir este tema haciéndonos esa pregunta. ¿Quiénes son los jesuitas? Los jesuitas son, o mejor conocido como la Compañía de Jesús. Es la red de espionaje más poderosa del Vaticano, fundada por San Ignacio de Loyola en el año de 1540. A través de esta red de espionaje, la Iglesia Católica y el Vaticano mantiene controlado al mundo y a los magnates de la tierra. Los jesuitas son una organización militar y sanguinaria del Vaticano. Como vimos, su fundador es San Ignacio de Loyola, un general de los jesuitas. Y esta orden, vamos a ver, que surgió con el único objetivo de hacer una contrarreforma y contrarrestar la reforma protestante que se levantó en el siglo XVI y a principios del siglo XVII. Ahora, ¿qué es la reforma protestante? La reforma protestante se levantó con el objetivo de rescatar muchas verdades que el papado ocultó y las echó por tierra, tal como decía Daniel capítulo 8 versículo 11 al 13. El cuerno pequeño, por más de 1260 años de oscurantismo, ocultó muchas verdades. Pero cuando surgió la reforma protestante en el siglo XVI, especialmente en el año de 1517, cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Estas 95 tesis cambiarían el curso del mundo de la historia, el curso del mundo de la historia, y daría inicio a un gran movimiento de reforma que existiría hasta el fin de los tiempos. El objetivo de la reforma protestante, su obra consistió en quebrantar las cadenas de Roma y dar la Biblia al mundo. Lo interesante es, aquí viene lo interesante, hermano. Lo interesante es que la reforma protestante fue un movimiento del destino.
reformadores que se levantaron desenmascarando al papado, como por ejemplo Jerónimo, Wycliffe, Juan Hus, Martín Lutero, otros más adelante, Euriclo Zwingli, John Knox, Juan Calvino. Todos estos reformadores se levantaron denunciando al sistema católico romano como la bestia, el cuerno pequeño y el anticristo. Y todos estaban en común de acuerdo que era el sistema católico romano y el obispo de Roma era el anticristo, el representante de Satanás en la tierra. Todos los reformadores apuntaban al catolicismo romano y al papado como la bestia y el cuerno pequeño. La reforma protestante, hermanos, eran celosos en el mensaje. Todos desenmascaraban y apuntaban al sistema católico romano. Eso significa, hermanos, que si todos estos reformadores estuvieran vivos, se murieran de un infarto al ver cómo las iglesias protestantes que se dicen llamar que vienen de la reforma han perdido el rumbo y han adoptado un sistema de interpretación profético netamente jesuita, que vamos a ver de que ese fue inventado por el Vaticano y los jesuitas de Roma. Hermanos, es interesante que todos los reformadores apuntaban al sistema católico romano como la bestia y el anticristo, mientras que hoy las iglesias protestantes ya no enseñan esto, que la bestia es el papado y que el anticristo es el obispo de Roma. Hoy la mayoría de iglesias protestantes se han tornado futuristas porque han cambiado su método de interpretación profética que tenían los reformadores y han adoptado un método netamente jesuita al predicar esas enseñanzas. Es interesante, hermano, que cuando los reformadores se levantaron con un gran apogeo denunciando al papado y rescatando todas estas verdades, como por ejemplo la justificación por la fe, denunciando las herejías del purgatorio y de las indulgencias, la Iglesia Católica empezó a perder miles de adeptos cuando la Reforma Protestante se levantó. O sea que la Reforma Protestante fue una de las heridas más mortales que la Iglesia Católica haya tenido en la historia. El surgimiento de la Reforma Protestante, cuando Martín Lutero escribió sus 95 tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania. Este fue un golpe mortal que inició un gran movimiento, la reforma protestante, la protesta de los príncipes de Europa protestando contra la bula papal. Fue entonces, hermanos, aquí viene lo interesante, fue entonces donde Satanás, y esto téngalo bien en cuenta, hermanos, cuando Dios levanta a un remanente denunciando la apostasía, también el diablo levanta a los enemigos del pueblo de Dios contradiciendo el mensaje y enseñando errores. Fue entonces que Satanás levanta la orden de los jesuitas. 1540, San Ignacio de Loyola funda esta orden con el único objetivo de contrarrestar la reforma protestante y desviar el significado de las profecías. Y saben, hermanos, que la historia dice que se levantaron dos teólogos jesuitas tergiversando las profecías de Daniel y Apocalipsis. ¿Y saben quiénes eran estos dos teólogos? Uno era Francisco Rivera, que vivió desde el año 1537 al año 1591. Este teólogo jesuita fue el que inventó la escuela de interpretación profética futurista. Él hizo un documento por más de 500 páginas y él en este documento exponía que lo que decían los reformadores respecto a la Iglesia Católica y al anticristo y a la bestia era erróneo, porque eso se refería a un cumplimiento futuro con un anticristo literal en un templo de Jerusalén literal, donde asediará a los judíos por un tiempo literal y que los judíos iban a ser asediados por un anticristo literal. O sea, este sistema de interpretación profética que inventó
Francisco Rivera era netamente futurista y todo debería interpretarse literal, que el anticristo no era el papado ni el obispo de Roma, sino que el anticristo era un hombre que se iba a sentar en el templo de Jerusalén e iba a asediar a los judíos por aproximadamente 7 años. Y la iglesia iba a ser raptada antes de que los judíos fueran asediados por el anticristo. Todo esto iba a acontecer ¿a dónde? En Jerusalén, en Israel, porque el anticristo tenía que ser ¿qué? Un judío, decían ellos, los jesuitas. No es extraño, hermanos, ver hoy en día que la mayoría de iglesias protestantes enseñan lo mismo, sin darse cuenta cuando predican de un rapto secreto, de un anticristo que se va a levantar en Jerusalén. Inclusive hace poco oí un teólogo protestante donde decía unas tremendas herejías de que es posible de que el anticristo pueda ser un homosexual, por una referencia que está en Daniel 11:36. Es interesante que este jesuita Francisco Rivera fue el padre de la escuela de interpretación profética futurista. Es la que adoptaron la mayoría de iglesias protestantes. Después se levantó otro teólogo jesuita llamado Luis de Alcázar. Luis de Alcázar existió en el año de 1554 al año de 1613. Este teólogo en su documento exponía que la bestia, el anticristo, era o se cumplió con un rey griego llamado Antíoco Epífanes. ¿No le suena casi parecido a lo que enseñan muchas iglesias protestantes? Y que la bestia era Nerón. Noten que este es el padre del preterismo, o sea que todas las profecías de Daniel y Apocalipsis se cumplieron en el pasado, con un Antíoco Epífanes y con Nerón. Mientras que Francisco Rivera, otro jesuita, decía, no, esto de la bestia y del anticristo se va a cumplir allá en Jerusalén, con un templo literal, un Éufrates literal, los reyes del oriente son literales, todo literal, el Éufrates es literal, el anticristo es un literal, no tiene nada que ver con la iglesia católica. Esto sirvió para contrarrestar la reforma protestante, porque la mayoría de reformadores apuntaban al sistema católico romano como la bestia y el anticristo. O sea que el cuerno pequeño, a través de los jesuitas de Roma, se inmiscuye en los tiempos de Dios, dándoles una aplicación errónea de diferente manera, apuntando las profecías de Daniel y Apocalipsis a donde no es. Todos sabemos, y la mayoría de reformadores tenían entendido, de que el cuerno pequeño y la bestia cumplía con esa característica de que era el papado. Pero vienen ahora los jesuitas, dan otra interpretación errónea a las profecías, al calendario profético de Dios, y apuntan las profecías donde no es. Luis de Alcázar decía, no, eso se cumplió allá con Antíoco Epífanes y con Nerón. Mientras Francisco Rivera decía, no, eso está en el futuro. Y saben algo muy interesante, hermano. La iglesia adventista es la única iglesia que tiene un método de interpretación profética historicista. Nosotros creemos, o este método enseña, que las profecías tienen una secuencia consecutiva de eventos cronológicos que se empezaron a cumplir desde los tiempos de los profetas, cuando se dio la visión, y giran y pasan por el transcurrir de la historia y culminan con la venida de Jesús con poder y gloria. O sea que el anticristo no es un poder que existió en el pasado, no es un sistema del futuro. El anticristo es el papado desde los tiempos de Daniel, que el Daniel lo vio a través de un cuerno pequeño. Surge durante toda la historia, Pablo lo llamó el hombre de pecado, y vemos de que en Apocalipsis Juan le llama la bestia. Eso es historicismo. Vemos cómo la historia se cumple en un desarrollo consecutivo, es como un río. Vemos dónde inicia y dónde desemboca. El historicismo ve el transcurso del río, dónde inicia y dónde desemboca. Mientras que el preterismo dice, no, las profecías se cumplieron en el pasado. Mientras que el futurismo dice, eso se va a cumplir en el futuro con un anticristo literal en Jerusalén y en un templo literal en Jerusalén. El cuerno pequeño trata o pensaría en cambiar los tiempos de Dios, haciendo una aplicación errónea
de las profecías de Daniel y Apocalipsis, el cuerno pequeño se inmiscuye con los tiempos proféticos de Dios al darles una aplicación errónea. No es extraño que la ramera le haya dado del vino de su fornicación a las hijas, al enseñarles un falso sistema de interpretación profética netamente jesuita. Las iglesias protestantes, cuando predican la doctrina del rapto secreto, están predicando nada más que una doctrina jesuita creada e inventada por Francisco Rivera, un gran enemigo de la reforma protestante. Y sin saberlo, los protestantes están predicando una doctrina netamente jesuita que carece de fundamento bíblico. El rapto secreto es una doctrina netamente jesuita inventada por Francisco Rivera. Ese es el padre del rapto secreto. Y saben, hermanos, que los protestantes no conocen esto. Ellos son fanáticos a esta doctrina rapto secreto. Ni se dan cuenta que su padre es Francisco Rivera, un jesuita que se levantó para contrarrestar la reforma protestante. Ahora, es interesante, hermano, que Elena de White en el Conflicto de los Siglos, página 215, habló de los jesuitas y su objetivo. Conflicto de los Siglos, página 215, párrafo 3 dice: la causa protestante se veía entonces rodeada de grandes peligros. Esto es cuando se levantó la reforma protestante y rescató muchas verdades. Los anatemas del papado tramaban contra Ginebra. Noten que aquí ella le llama los campeones del papado o los anatemas del papado. Y poderosas naciones amenazaban destruirla. ¿Cómo iba tan pequeña ciudad a resistir a la poderosa jerarquía que tan a menudo había sometido a reyes y emperadores, hablando de los jesuitas? ¿Cómo podría vencer los ejércitos de los grandes capitanes del siglo? En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas. Los jesuitas son los enemigos más encarnizados del cristianismo, que iban a ser los más crueles, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos, y vamos a ver por qué Elena de White usa estos términos: insensibles, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia. No reconocían en los miembros más ley ni más sujeción que la de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. La orden de los jesuitas, los anatemas del papado, los campeones del papado, sin escrúpulo, sin conciencia, sin temor a nada. El único objetivo es serle fiel a la orden. Y vamos a ver por qué Elena de White dice esto. ¿Quiénes son los jesuitas? Noten cómo dijo Napoleón Bonaparte. Todos sabemos de que la Revolución Francesa, hermanos, le dio un golpe mortal a la Iglesia Católica también en el año de 1798. Eso ya lo hemos explicado, cómo Alexandre Beltier llevó cautivo al Papa Pío VI en el año de 1798 y un año después muere en Francia cautivo. Napoleón Bonaparte, un gran guerrero, noten cómo dice, refiriéndose a los jesuitas, dice: los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es su general de un ejército, no un mero padre abad de un monasterio. Dice, y la meta de su organización es poder en su ejercicio más déspota, poder absoluto, poder universal,
poder para controlar el mundo por la abolición de un solo hombre. El jesuitismo es el más absoluto de los despotismos y al mismo tiempo el más grande y más enorme de los abusos. Esto los tomé del Memorial del Cautiverio de Napoleón en Santa Elena. Es un libro, página 62 y página 174. Noten qué terrible cómo Napoleón Bonaparte se dirige a los jesuitas. Son una organización militar, déspotas, que quieren controlar el mundo. No lo digo yo, lo dice Napoleón Bonaparte. Noten en este mismo libro qué es lo que dice Napoleón Bonaparte. Dice: el general de los jesuitas insiste en ser el amo, soberano sobre los soberanos. Donde quiera que los jesuitas sean admitidos, ellos serán los amos, cueste lo que cueste. La sociedad de ellos es por naturaleza dictatorial. Por lo tanto, es el irreconcibible enemigo de toda autoridad constituida. Todo acto, todo crimen, por más atroz, es un trabajo meritorio y es cometido por los intereses de la sociedad de los jesuitas. Tremendo, hermano. O por orden del general. Tremendo, hermano. Ahora, ¿por qué Napoleón Bonaparte se dirigió así con respecto a los jesuitas? ¿Y por qué también Elena de White se refirió así con esas palabras? Que no tienen temor de nada, no hacen voz a la conciencia, son déspotas, son implacables, no tienen temor a ninguna ley. ¿Por qué eso? Sencillamente por esta razón. Los jesuitas tienen un pacto satánico. Y en este pacto, hermanos, hacen un juramento donde ellos van a cumplir ciegamente este juramento. Por eso es, hermanos, que los jesuitas son la red de espionaje más poderosa del Vaticano. Es la inteligencia más poderosa del Vaticano. Son los sabuesos del Vaticano, son los campeones del papado. A través de los jesuitas, el Vaticano tiene un control absoluto de todo lo que pasa en el globo terráqueo, ya sea en la esfera política, civil, económica y religiosa. Los jesuitas aún pueden estar infiltrados en organizaciones, en iglesias. Cada magnate de la tierra, cada presidente, cada rey de esta tierra es controlado por los jesuitas. Los jesuitas son los ojos que están vigilando en todo el mundo, y a través de los jesuitas el Vaticano se informa. Por eso es que los jesuitas son la orden más satánica del papado. Han habido otras órdenes, por ejemplo los Caballeros de Colón y la KGB, pero los jesuitas son la red de espionaje más poderosa del Vaticano y la más satánica. Voy a leerles, hermanos, el pacto satánico de los jesuitas, lo que ellos hacen cuando juran, porque ellos hacen un pacto para serle fiel a esta orden. Este pacto satánico lo copié del libro. Si quieren buscar esta información o si quieren se las puedo mandar. El libro es de Edwin A. Sherman. Su libro se llama El cuerpo de ingenieros del infierno o Zapadores y mineros de Roma. Suscripción privada, 1833, páginas 118 a las 124. Aquí está registrado el pacto satánico que los jesuitas hacen para hacerle fiel a su orden. Noten cómo dice este pacto satánico, se lo voy a leer textualmente. Dice: yo prometo y declaro que no tengo opinión ni voluntad propia, ni ninguna reserva mental, ni vivo ni muerto, sino que sin titubear obedeceré cada mandamiento, orden que reciba de mis superiores en la milicia del Papa. Mas aún prometo y declaro que cuando se me presente la oportunidad haré guerra secreta abiertamente contra las herejías, los protestantes y los liberales según sea
dirigido para extirparlos y exterminarlos de la faz de la tierra. Noten por qué ellos tienen que actualizar la conciencia y son fieles al pacto. Y que no me importará la edad, el sexo o la condición. Y dice, y que ahorcaré, quemaré, botaré, herviré, estrangularé y quemaré vivos a todos los infames herejes. Desgarraré las entrañas de las mujeres y moleré las cabezas de los niños contra las paredes para eliminar para siempre a esa desgraciada raza, refiriéndose a los protestantes. Y cuando no pueda hacerles abiertamente, utilizaré la copa con el veneno, la cuerda estranguladora, la bala sin consideración alguna del honor, del rango o de la autoridad que posea la persona o persona, cualquiera que sea su condición en la vida, ya sea pública o privada, tal como sea dirigido por algún agente del Papa o por algún superior de la hermandad de la Santa Fe, la Sociedad de Jesús. Ellos, hermanos, son los que son dirigidos por el Papa y por la milicia del Papa. Hacen lo que el Papa les dice, porque ellos lo que buscan es controlar, matar a todos aquellos que se opongan para que el Vaticano y el Papado establezca su nuevo orden mundial. O sea, los que dirigen todo lo que está pasando actualmente en el mundo, hermanos, se los digo así con sinceridad, son los jesuitas. El Papa puede estar allá en Roma, en su cátedra, pero él se da cuenta de todo a través de la información que le transmiten los jesuitas. Los jesuitas, hermanos, no son ignorantes, son gente de gran inteligencia, son grandes espías que se pueden infiltrar en cualquier departamento del Estado. Pueden estar metidos aún en las iglesias más reconocidas, pueden estar y ser influenciantes en cualquier departamento y área de las carteras de los estados. Los jesuitas pueden ser hasta presidentes, grandes ingenieros, gente profesional, gente de gran conocimiento tecnológico, gente de gran conocimiento en la teología, en la historia y en todas las ramas que pueden existir. Por eso que los jesuitas, hermanos, son gente de gran inteligencia. El papado no busca a un jesuita, a cualquier ignorante. El papado busca a gente de gran inteligencia avanzada. Esos son los jesuitas. Los jesuitas controlan el mundo entero. Noten cómo dice Malachi Martin, un ex jesuita más católico que el Papa. Malachi Martin, en su libro Los Jesuitas, página 27, noten cómo dijo: el antiguo Senado romano mismo no pudo tramar para dominar al mundo con mayor certeza de éxito que los jesuitas. Malachi Martin, en su libro Los Jesuitas, está admitiendo que los únicos que tienen poder para gobernar el mundo son los jesuitas, que ni el antiguo Senado romano lo hizo como lo hacen los jesuitas. Tremendo, hermanos. Ahora, ¿saben de que el Papa Francisco es un jesuita de los grados más altos del Vaticano? El diablo, hermanos, no es estúpido. El diablo sabe bien cómo está trabajando en este planeta. José Mario Bergoglio, o como le conocen el Papa Francisco, es un jesuita de los más poderosos del Vaticano. Y saben algo muy interesante, hermano. No es extraño que el Papa Francisco, en sus dos últimas encíclicas, Laudato Si y Fratelli Tutti, plasma ideologías jesuitas de controlar el mundo a través de un falso sistema de nuevo orden mundial basado en amor fraternal. Esa es la táctica de los jesuitas, los masones y los Illuminatis. Hermandad para tener una fraternidad mundial y así controlar al mundo a través de un falso sistema de nuevo orden mundial.
Es interesante que el Papa Francisco es un jesuita. Y si ustedes ven que sus discursos, sus encíclicas, todas sus exposiciones lo hace con una mentalidad jesuita de globalización, de controlar al mundo, porque esa es la trama y el plan satánico de los jesuitas, controlar al mundo. El Papa Francisco, hermanos, es un jesuita de los más poderosos del Vaticano. Ni lugar a dudas, hermanos, hoy entendemos por qué el presidente actual de los Estados Unidos, John Biden, se lleva tanto con el Papa Francisco que pareciera que fueran hermanos y que comen en el mismo plato. Porque la misma ideología que tiene John Biden, la misma ideología que tiene el Papa Francisco, son ideologías jesuitas y illuminatis. No me crean, investiguen. El plan maestro de los jesuitas es dominar al mundo. Y el Papa Francisco, hermanos, es un cabecilla que va adelante para poder controlar el mundo y establecer las bases del nuevo orden mundial. No es extraño que John Biden ame tanto al Papa Francisco, porque ambos tienen las mismas ideologías jesuitas. Ahora, para terminar, lo siguiente. Varios hermanos me han hecho la pregunta: hermano Rafael, ¿usted cree que en la iglesia adventista existan jesuitas infiltrados? Ya que hemos dicho de que los jesuitas pueden estar inmiscuidos en todas las organizaciones religiosas y militares del mundo. Entonces surge la pregunta, y eso a alguien le va a surgir esa pregunta cuando oiga esta presentación. Entonces, ¿es posible que en la iglesia adventista hayan jesuitas infiltrados? Y le voy a decir algo muy interesante. En la iglesia adventista, hermanos, hay dos posturas. Hay expositores que dicen de que no se ha descubierto aún ningún jesuita y que no hay evidencia que en la iglesia adventista hayan jesuitas infiltrados. Pero hay otra posición que dicen que sí hay jesuitas infiltrados. Y quiero decirles algo muy importante. Esta no es cuestión doctrinal ni es punto de salvación. Si usted diga que no los hay, tampoco es error decir que los hay. Lo que sí les voy a decir es lo siguiente, hermanos. No podemos descartar la idea de que es posible que hayan jesuitas infiltrados en la iglesia. Les voy a decir por qué, y esto tiene sentido. Me inclino más por la posición que sí los hay. En la iglesia adventista, hermanos, se están infiltrando muchas doctrinas erróneas que tienen nada que ver, que no tienen nada que ver con la iglesia adventista, que son doctrinas netamente católicas y que son doctrinas que solamente las patrocina el jesuitismo y el catolicismo romano. Usted me va a decir como cuáles. Por ejemplo, la doctrina del pecado original. ¿Y qué diríamos, hermanos, de los movimientos carismáticos que están entrando en muchas iglesias adventistas? Saben, hermanos, si ustedes se van a la historia, en el Concilio Vaticano II se propuso de poder ganar a las iglesias protestantes en un movimiento ecuménico a través de la música. Ustedes van a decir, ¿cómo es posible que en la iglesia adventista se estén infiltrando géneros musicales que tienen que ver con carismáticos, pentecostales y iglesias protestantes? Y es lógico, porque el Concilio Vaticano II, los jesuitas, propusieron que a través de la música poder ganar afinidad con las iglesias protestantes. O sea que no solamente las doctrinas extrañas que se están infiltrando en la iglesia, sino que también tenemos también la música que está infiltrando con los movimientos carismáticos que se están infiltrando en la iglesia adventista del séptimo día. O sea, no estoy asegurando lo que haya jesuita, pero tampoco estoy negándolo. Es posible. Nosotros no debemos descartar la idea ya porque les dije al principio que los jesuitas tienen el control de todo el mundo y no dudamos que tengan en la mira a la iglesia adventista. Estuve leyendo yo el libro de Malachim Martin que se llama Las llaves de esta sangre, donde Malachim Martin exponía en su libro Las llaves de esta sangre, donde dice que el papado tiene en la mira a las iglesias que hablan en contra de la iglesia católica y que señalan al papa como la bestia.
Y él mencionaba allí en su libro, entre ellos están los adventistas del séptimo día. O sea, eso significa que los jesuitas están informados de todo lo que la iglesia adventista enseña, predica. Inclusive es posible, no estoy asegurando, pero es posible que los jesuitas puedan estar hasta en las reuniones de los adventistas para que a través de lo que predicamos y enseñamos puedan informarle al Vaticano de cómo la iglesia planea sus planes para poder predicar el evangelio y así ellos poder estar informados a través de la clase de predicaciones que la iglesia adventista predica. Y saben algo muy interesante, hermano. El Vaticano sabe perfectamente bien qué predicamos nosotros, qué es lo que enseñamos, dónde lo reunimos. Hermanos, ellos no son ignorantes, los ignorantes somos nosotros, pero ellos nos tienen bien controlados. Ellos saben qué literatura predicamos, ellos saben qué mensajes predicamos, ellos saben todo, hermanos, ellos saben todo, porque esa es la labor de los jesuitas, hermanos. El arte de infiltrarse en las iglesias no es nuevo. Satanás lo hizo con la iglesia primitiva, infiltrando fariseos y judaizantes para boicotear la iglesia desde adentro. No es extraño que ese método del diablo también lo siga usando, usar esta clase de gente malvada para infiltrarse en la iglesia y meter apostasía, falsas enseñanzas y géneros musicales que no tienen nada que ver con el mensaje adventista. El movimiento carismático plantado en el Concilio Vaticano II va alcanzando auge cada día en las iglesias protestantes. Ustedes van a ver cómo las iglesias protestantes ahora su método es celebración, sentimentalismo, nada de predicación bíblica. Y ese mismo método se está infiltrando en la iglesia por muchos predicadores así que ahora se espacían en métodos sensacionalistas, métodos ajenos para evangelizar, agarrando una copia evangelística de las iglesias protestantes, métodos protestantes, y eso es lo que quiere el jesuitismo, que nosotros nos olvidemos de nuestra misión, nuestro mensaje y nuestra identidad y adoptemos métodos protestantes, doctrinas protestantes y doctrinas católicas, no importando que aún preservemos nuestro mensaje. Lo que quiere el diablo es que los desviemos de nuestra misión y nuestro mensaje. La infiltración de agentes satánicos siempre ha sido un arte del diablo. Lo hizo con la iglesia primitiva, lo hizo con Israel, con la multitud mixta. ¿Quién dice o quién descarta la idea de que la iglesia no se hayan infiltrado esta clase de gentes que buscan solamente el mal y detener la predicación del evangelio, que es los mensajes de los tres ángeles? No me crean a mí, investiguenlo. Si los jesuitas quieren dominar el mundo, ya lo hicieron. ¿Quién dice que lo tienen controlado o no se puedan infiltrar en todas las iglesias, especialmente en las iglesias adventistas? Y esto no es de admirarse. Solo vean cómo la iglesia en algunas partes del mundo, la iglesia adventista, está sufriendo una metamorfosis. Ya no predica el mensaje que se debe de predicar, ya hemos cambiado nuestra doxología, ya nuestra música ya no es una música sacra, una música que eleva la mente y el corazón a la adoración de Dios. Hoy solo se basa una adoración en sentimientos, entretención, superación, nada de verdad presente. Y viene después la música carismática, música pop rock. Después vienen iglesias donde están adoptando métodos carismáticos, como por ejemplo usar payasos, usar mimos. Todo esto es una estratagema que se inventó y se propuso en el Concilio Vaticano II. Y los adventistas están cayendo en esta trampa, hermanos. Y esto no es predicar falsa enseñanza, porque esto no afecta a ninguna doctrina. Lo que estoy diciendo tiene lógica y tiene sentido. Solo póngase a analizar por un momento y decir, bueno, lo que está diciendo este hermano será cierto, tiene sentido, ¿no? Lo que pasa es que algunos que son tan fanáticos y aferrados a la religión que cierran su mente y ni tan siquiera la abren para ver si lo que está diciendo uno tiene sentido o no, sino que se cierran a la verdad. Ahí el diablo gana territorio. Los jesuitas son los enemigos más encarnizados del Vaticano. Su objetivo es atacar al cristianismo y detener la predicación del evangelio. ¿Quién dice que no lo harán con los adventistas? Si el Vaticano sabe que la iglesia adventista es la iglesia que predica la verdad. Ellos lo dicen en sus libros, que la única iglesia
que se le opone para establecer el nuevo orden mundial al Vaticano son los adventistas del séptimo día, porque tienen un mensaje que ataca directamente al sistema, mientras que las otras iglesias están predicando un mensaje tuerto y apuntando las profecías para donde no es, porque el cuerno pequeño pensaría en cambiar los tiempos. Y esto lo vimos con los jesuitas, la organización militar más encarnizada del Vaticano, cuyo objetivo es despedazar al cristianismo y que la iglesia se estanque y no predique el evangelio. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude para estar alertas contra estos enemigos de Dios, que son los campeones del papado. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Nos hemos dado cuenta cómo el cuerno pequeño, a través de los jesuitas, pensaría en cambiar los tiempos de Dios, dándole una aplicación errónea a tu calendario profético, apuntando las profecías para donde no es. Los jesuitas, los enemigos de Dios, los enemigos de la iglesia, que son los agentes de Satanás para boicotear el plan de Dios en esta tierra. Ayúdalos, Señor, a desenmascarar estos sistemas y levantar en alto la bandera de la verdad antes de que sea demasiado tarde. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.